Continuamos con nuestra reunión de la Iglesia del Remanente Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra. Vamos a mirar un tema muy importante para nosotros y el tema de hoy es firmeza. Cuando yo miraba este tema, la firmeza, ¿qué nos habla el Señor? La firmeza es cuando personas que Dios ha llamado, personas en el que han estado en el servicio a Dios, han estado en un liderazgo, en un ministerio, han sido discípulos, han sido líderes, pero muchas veces son inconstantes, son inestables, son inseguros y muchas veces se dejan afectar por situaciones externas. El pastor no me habló, el pastor no me saludó, el pastor hoy no me miró, el discípulo de al lado no me habló, el consiervo no me dijo, y se dejan afectar y muchas veces dejan de ir a las reuniones, dejan de asistir a la iglesia, dejan de orar, dejan de ayunar, dejan de leer la palabra. Cuando uno mira la vida de Jesús, vemos el mejor ejemplo. Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos ver porque dice que a él lo vituperaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo escupieron en su rostro, blasfemaron contra él y él no hizo absolutamente nada. Él nunca se apartó, al contrario, perseveraba aún más en la oración, en esa comunión con el Padre, en el apartarse a esos lugares para orar, para buscar la comunión con el Padre. Es el tiempo de que usted vuelva a los caminos de Dios, pero es el tiempo de que usted se afirme, porque cuando yo miraba firmeza, y la firmeza es, por ejemplo, cuando usted ve un edificio de 50, 60 pisos, y ese edificio no está de un momento a otro tambaleando o mirando que pronto se está derrumbando o que de pronto están cuarteadas sus paredes. No, es firme ese edificio. Y nosotros debemos ser firmes en Dios. Si usted no es una persona que sea firme en Dios, es porque usted es guiado por el hombre. Es porque usted está esperando respuesta del hombre y no está esperando respuesta de Dios. Cuando usted va a la oración y usted le clama, le pide al Señor, y usted le pide una palabra, el Señor le da la palabra. Pero usted tiene que cumplir la palabra. Usted tiene que determinarse. Usted tiene que ser una persona firme, con determinación. Como hablábamos una vez, lo que nos dice en Job 22:28. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ahí no dice que tiene que determinarse el pastor, o que tiene que determinarse el líder, o que tiene que determinarse mi papá, o determinarse mi mamá, o mi hermana, o mi hermano, o mis sobrinos. Ahí no lo dice, usted es el que se debe determinar. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Esa es la firmeza. Donde usted es una persona determinante, ahí hay firmeza. Y el Señor empezará a obrar a través de su vida. ¿Por qué? Porque usted es esa persona firme. Como lo dice en el Salmo 1:3. Dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Que usted sea como ese árbol plantado. Si usted mira esos árboles a la orilla del mar, a la orilla del río, se crece el río, hay movimientos, hay tempestades y el árbol permanece. ¿Pero por qué? Porque sus raíces son profundas. Pasa lo mismo que la caña. Las cañas, esas crecen primeramente hacia abajo y luego hacia arriba. O sea, sus raíces son profundas. Las raíces que nosotros debemos tener es en la palabra, es en la oración, es en el ayuno, en la meditación de la palabra, en el meditar en su palabra de día y de noche. Y usted podrá encontrar cómo el Señor Jesús tuvo esa firmeza en Dios, porque Él estaba plantado en Dios, porque Él estaba convencido de lo que Dios lo mandó a hacer a esta tierra, y Él a diario tenía comunión con el Padre. Ahí no leemos en la palabra que Él de vez en cuando oraba a Dios, no leemos en la palabra que Él de vez en cuando tenía comunión con Dios, todos los días Él lo hacía, y nosotros debemos apartarnos y orarle al Señor. Él dejaba a sus discípulos en la barca y se iba a orar. Él dejaba a las multitudes y se iba a orar. Él se apartaba al monte y oraba. Él se apartaba en la barca a la mitad del lago, del río, y oraba. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Para que haya firmeza, usted tiene primeramente que tener una firmeza en la oración, en la palabra, el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, en el que usted medite de día y de noche en la palabra, pero también que usted memorice textos bíblicos. ¿Por qué es tan importante memorizar textos bíblicos? Como mi mentor, el que el Señor me colocó, que Dios lo tiene en su gloria, el pastor Carlos Blanco, él me enseñó que nosotros debemos meditar en la palabra, pero también memorizar textos bíblicos. ¿Por qué es tan importante memorizar los textos bíblicos? Porque a medida que usted memoriza textos bíblicos, su mente es renovada. Y que usted cuando vaya por la calle, vaya en el bus, vaya en su bicicleta, vaya en su moto, vaya en su automóvil, usted esté
trabajando su mente en la palabra y no que el enemigo esté trabajando su mente. Entonces lo hará una persona firme, una persona con firmeza, porque sus pensamientos estarán firmes y convencidos en Dios a través de la meditación de la palabra, a través de los estudios bíblicos, a través de memorizar textos bíblicos a diario. Lo invito, mi estimado hermano, que usted memorice textos bíblicos, porque a medida que usted memoriza textos bíblicos, su mente se convierte en una fortaleza en contra del enemigo, una fortaleza en Dios a través de la palabra. Cuando usted lee los 4 evangelios, Jesús siempre hablaba la palabra. Siempre decía que muchos no podían contender con Jesús por la manera en que él hablaba. Que muchos decían, ¿no es este el hijo de José, el hijo del carpintero? ¿Cómo habla así? ¿De dónde? ¿De dónde habla esta palabra? ¿Cómo habla así? Porque Jesús tenía comunión con el Padre. Y eso es lo que el Señor nos invita hoy, que la palabra sea lo primordial en nuestras vidas. La firmeza, ¿qué significa? Firmeza es estabilidad, es fortaleza. Cuando usted está parado sobre la roca es Jesucristo. Podrán venir vientos, huracanes, tornados, pero usted no lo tumbará nada, porque usted estará sobre la roca, que es Jesucristo. Que la palabra será una persona con firmeza. Y nunca podrá decir, es que X persona me sacó del evangelio. Es que por X persona yo no volví a ser cristiano. Es que por X persona yo no volví a leer. Es que por X persona yo no volví a orar. Es que por X persona, no. Porque entonces usted estaba esperando, era en el hombre y no en Dios. Como lo dice en Hebreos 11:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Que usted tenga puesto los ojos en Jesús y Él le hará firmeza a diario. Miremos lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes, constantes, nos dice acá la palabra. Nosotros debemos estar firmes y constantes, es a diario, no de vez en cuando. Yo le decía a una persona que cada cuanto leía la palabra, le preguntaba, una persona que la tenía en ayuno. Me dijo, no, yo la leo la palabra por ahí 3 veces a la semana. Yo le dije, ¿por qué no alimenta su cuerpo 3 veces a la semana? Y muchas veces nosotros al cuerpo lo alimentamos y le damos hasta 5 golpes en el día. Desayuno, 11, almuerzo, medianueves, comida, 5. ¿Y cuántas veces leyó en el día? Ni una siquiera. O sea, realmente no alimentó el espíritu. Para que usted pueda alimentar el espíritu y su espíritu pueda conectarse con el de Dios, usted tiene que conocerlo a Él. ¿Y cómo lo va a conocer a Él? A través de la palabra. Que usted pueda estudiar la palabra a diario. No importa, no tiene que estarse leyendo 2, 3 libros. Empiece primero por leer por lo menos el proverbio diario. Léase un salmo, pero medite en él. Pídale al Espíritu Santo que le traiga revelación, que le traiga entendimiento, que abra su mente, que hoy yo pueda entender tu palabra, que tu palabra sea revelada a mi vida y el Señor lo hará. El Espíritu Santo lo hará y usted podrá comprender, usted podrá entender, usted podrá discernir lo que el Señor le está hablando y lo que Él le está pidiendo que haga. Esa es mi invitación para que usted sea una persona con firmeza. Entonces la esperanza del cristiano es que su trabajo, su obra en el Señor no es en vano. Nunca la obra del cristiano es en vano. Nunca, porque el Señor mismo recompensará. Muchas personas van y oran por enfermos, oran por otras personas y esperan que esas personas lo retribuyan. Como que, uy, qué bien que usted ora por mí, qué bien. No, esperemos primeramente del Señor. Cuando nosotros esperamos primeramente del Señor, aún el Señor usará personas que menos esperamos para bendecirnos, para decirnos gracias, Dios lo bendiga, Dios lo trajo a usted con un propósito y hoy era el momento que lo estaba esperando, porque es el momento que el Señor está usando para ir a orar por una necesidad, por una situación de una persona y lo podemos hacer. La recompensa será cuando se encuentre con el Señor, quien recompensará según su obra, según su labor, según lo que usted ha hecho en esta tierra. En el reino de los cielos será recompensado en gran manera cuando usted se encuentre con el Señor. Dice la palabra que en el reino de Dios nos esperan coronas. Y son coronas que no las hay en la tierra. Esa corona que el Señor tiene para usted y para mí en el reino. Pero si nosotros hacemos la obra del Señor, que la obra usted no la haga por hombres ni para hombres, hágala por Dios.
porque usted recibirá recompensa directamente de Dios. Y Él se glorificará a través de su vida. Y Él lo usará como usted nunca lo ha imaginado. Y los milagros y los prodigios los seguirán a usted, porque usted hace la obra para el Señor. Porque usted todo lo hace en el Señor y Él se manifestará a través de su vida en lo sobrenatural. Pablo nos recomienda y nos sugiere estar firmes y no fluctuar, sin importar las diferentes pruebas y dificultades que nos puedan presentar. Firmes, alguien constante o alguien perseverante, no sujeto a cambios ni variaciones específicamente, sino al comportamiento de una firmeza. ¿Qué quiere decir que no está sujeto a cambios? Que ayer no me saludaron, entonces yo no voy. Que la semana pasada me dijeron esto, entonces yo no vuelvo. Que me hablaron de tal manera, entonces no vuelvo a leer. Que el pastor no habló conmigo, entonces no vuelvo. No, que usted esté sujeto a Dios, que usted esté sujeto a la palabra, que usted esté sujeto a la revelación de la palabra, que usted esté sujeto al conocimiento de Dios y Él obrará a través de su vida. Hay personas que nos están viendo al otro lado, personas que no son firmes, personas que son inconstantes, aún en sus pensamientos, aún en sus deseos, aún en sus luchas. Y son inconstantes en todo. Cuando usted es una persona inconstante, las cosas así mismo se le dan. Un trabajo a medias, un negocio a medias, un viaje a medias. Porque no es constante, no es firme, no es determinante. Usted debe ser una persona firme para que todo se le dé. Pero primero sea firme en Dios. Y Él en todo lo respaldará, se lo aseguro, en el nombre de Jesús, que Él en todo lo respaldará si usted es firme con Él y Él mismo se encargará de respaldarlo a usted. Porque como nos dice en Jeremías 20:11, dice que Él va como cual poderoso gigante delante de cada uno de nosotros, que nuestros enemigos tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Usted no se preocupe por sus enemigos. No se preocupe porque le dijeron, porque no lo dijeron, porque lo ultrajaron, porque le dijeron tales cosas, porque lo echaron. No se preocupe. Dios mismo lo defenderá si su confianza está en Él. Pero si su confianza está en su patrón, en su jefe, en la empresa, ahí no está. Ahí no está Dios. Él respalda su palabra. Él no respalda lo que le dijo su jefe. Él respalda su palabra y lo que usted le haya pedido a Dios, Él se lo dará y Él se lo otorgará si su confianza está en Él. Sea una persona firme, una persona de firmeza. Miremos lo que nos dice en Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses capítulo 1, versos 21 al 23. Miremos lo que nos dice. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mira lo que nos habla acá la palabra. Y dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Lo que estábamos hablando en un comienzo. Una mente distante, inconstante, insegura, inestable. ¿Por qué? Porque son mentes fluctuantes. Esas mentes que se acuerdan del pasado, que todavía viven en el pasado, lo que me dijeron, lo que me hablaron, cómo me trataron, no perdonan y siempre viven en esa inestabilidad mental. Y es lo que nos está hablando la palabra. Éramos inconstantes, éramos esas mentes carnales, éramos esas mentes fluctuantes que solamente pensábamos en lo que nos dijeron o nos hicieron, o esas mentes que andaban en la carnalidad, deseos sexuales, pensamientos pecaminosos, lujuriosos, esas mentes que estaban subyugadas por el enemigo. Y dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esa es la buena noticia. Jesús ya nos reconcilió a través de la cruz del Calvario. Él ya nos reconcilió a usted y a mí ya nos reconcilió. Pero lo más importante es que usted lo reconozca. Que usted reconozca que Jesús murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Que Él se hizo maldición por nuestras rebeliones, iniquidades, pecados, desobediencia, maquinaciones, mentira, falsedad, hipocresía. Todo lo que tiene que ver con el pecado, Él se lo llevó ya en la cruz.
Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. En su cuerpo de carne, ¿qué quiere decir? Que Jesús vino a habitar en un cuerpo humano aquí en la tierra. Y que como usted y yo, él sintió, él tuvo emociones y sentimientos. Y también sintió a través de su cuerpo. Y que a través de su cuerpo, que dice que la cruz del Calvario fue flagelado. Fue llagado, que su cuerpo quedó llagado en la cruz del Calvario, que a través de ese cuerpo Él se llevó todo lo que nos ataba a este mundo. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Para que usted pueda ser una persona firme en la fe, usted debe ser una persona de oración y una persona de la palabra. Si usted no es una persona de la palabra, de oración, de meditar, de estudiar la palabra, es una persona inconstante en todos sus caminos. Pero si usted es una persona que medita y estudia la palabra y ora a diario, usted es una persona de fe. Así como lo fueron los grandes patriarcas que nos dice la palabra de Dios. Así como lo fue Abraham, ¿cierto? Pero debemos meditar en la palabra y debemos estar siempre firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la palabra. El estudiar la palabra, meditar la palabra, buscar la palabra a diario. Ojalá, me gustaría muchísimo que usted, antes de que saliera de su alcoba en la mañana, usted ya hubiera orado, usted ya hubiera leído la palabra, y le puedo asegurar que el Señor ese día se manifestará en su vida. Pero porque usted le dio el primer lugar a Dios, no le dio primer lugar a sus afanes, a su negocio, sus proyectos, sus viajes, a su esposa, a su esposo, a sus hijos. No, el primer lugar debe ser Dios en su vida. ¿Y cómo lo va a encontrar? Cuando usted se levanta, ora. Ora es hablar con Dios, postrarse, humillarse delante de Él y leer la palabra. Que usted pueda entregar ese día delante de Él. Que usted pueda entregar sus cargas, sus luchas, sus debilidades, sus fortalezas. Que pueda entregar a su esposo o a su esposa o a cada uno de sus hijos. Y que usted no se amargue el día porque su esposo o su esposa no lo miró, o no le habló, o no le dijo, o si le dijo, o qué le dijo. Sino que usted descanse en el Señor. ¿Pero por qué? Porque usted ya fue a la oración. ¿Pero por qué? Porque usted ya leyó la palabra y Dios le dio una respuesta. Y a través de esa respuesta, Dios lo sostendrá ese día. Dice en el Evangelio, dice que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Cómo Dios usó a Pablo para hablarle a los gentiles y cómo Dios lo usó de una manera sobrenatural. Cuando usted lee la palabra, ¿quién era Pablo? Pablo era un asesino, porque Pablo era Saulo de Tarso, pero solo hasta que él conoció a Jesús se convirtió en Pablo, en ese gran evangelista que Dios usó para ir a predicarle a los gentiles, o sea, a los que no conocían de Jesús. Dios lo llevó y lo usó en gran manera para predicar su palabra, aún a personas de influencia para llevar su palabra. Usted puede ser ese Pablo, ese Saulo que era, y Dios quiere que sea Pablo. Que se hace Pablo que predique con denuedo, con firmeza, con convicción, con seguridad, con denuedo su palabra. Y que muchos se conviertan a Dios. Que eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Que llevemos su palabra y Él respaldará su palabra donde quiera que nosotros vayamos. Miremos lo que nos dice. Debemos estar firmes y constantes en la fe, inamovibles en la esperanza del Evangelio. Y Pablo aquí nos habla lo que él aprendió a través del encuentro con Jesús. A través de ese encuentro, él conocía las Escrituras. Pablo conocía las Escrituras, pero a raíz de que él conoció de Jesús, tuvo revelación de las Escrituras. Pudo entender la palabra de Dios y así mismo pudo predicarla. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, Él mismo nos enseña y nos dio que seamos santos y sin mancha, que seamos irreprensibles delante de Él. Una persona me preguntaba, ¿qué es irreprensible? Una persona que es irreprensible es una persona que no podrán juzgar. No tendrán cómo juzgar a esa persona. Si usted lee la palabra, Pablo, muchos lo acusaban a él, pero ninguno tenía cómo acusarlo. No tenían los argumentos físicos cómo condenarlo. ¿Y era por qué? Porque era un hombre irreprensible delante de Dios, sin mancha. No tenía argumentos en su contra delante de Dios. Entonces Dios mismo lo defendía a él. Que usted y yo seamos esas personas delante de Dios, irreprensibles, porque muchas veces usted puede ser una persona irreprensible delante de su esposa, delante de su esposo, delante de sus hijos, pero cuando no están, es totalmente lo contrario.
y delante de Dios, es una persona que no es de su agrado. Usted y yo somos estas personas irreprensibles en todo, en su manera de hablar, en su manera de expresarse, aun cuando usted se encuentra con sus amigos, aun cuando usted se encuentra con personas que no son del evangelio, que usted sea una persona que marque la diferencia, porque ante los ojos de Dios, que usted sea una persona irreprensible, y pero así mismo que lo sea delante de las otras personas, porque el que lo va a respaldar a usted es Dios. Dice, la firmeza debe estar basada primeramente que todo en la fe. Para que haya firmeza en usted, la fe debe ser la parte fundamental en su vida. Y esa fe va fundamentada en la palabra, en lo que usted estudia la palabra, porque lo hará una persona determinante y firme donde quiera que usted vaya. La fe es por el cual todo cristiano se mueve, avanza, crece, se forma y se multiplica. Si usted es una persona de fe, los ángeles vendrán a su favor. Los ángeles de Dios vendrán y orarán a través de su vida. Porque usted se mueve en fe. Porque eso es una persona en la palabra y la oración y el ayuno. La fe lo acompañará y los milagros estarán a través de su vida en su mover. A través de la fe obtenemos la capacidad de creer. Es importante que a través de la fe nosotros tengamos esa capacidad de creer. Porque la palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible. Pero para el que le cree a Dios todo será posible. Si usted es una persona de fe, le puedo asegurar que todo le será posible lo que Dios le ha prometido. Lo que Dios le ha dicho, Él lo cumplirá a través de su vida. Y aún cosas que usted ni se imagina, Él hará a través de su vida. Los tenemos todos, como el contenido de lo que se cree. La palabra, el estudio y la meditación de la palabra debe ser un estilo de vida el cual debe de alimentarse a diario y debe ser la obediencia a la palabra. Cuando usted ora y usted lee la palabra, si el Señor le dio una palabra, obedézcala. Hay personas que Dios le ha dado palabra para que vaya y le dé palabra a otra persona y no la hace. Qué pena, qué dirá, qué tal que me traten mal, qué tal que me tiren la puerta. No lo hacen y esperan que Dios les haga lo que les está pidiendo. Quieren que Dios les conceda lo que les están pidiendo. Si Dios le dijo que fuera y orara por alguien, ¿por qué no lo ha hecho? Si Dios le dijo que orara por alguien, ¿por qué no lo ha hecho? Si usted no recibirá el respaldo del hombre, recibirá el respaldo de Dios, del Todopoderoso, y Él lo usará con milagros. Hay personas que le están pidiendo a Dios milagros, pero láncese en fe para que el Señor le conceda esos milagros, porque se los quiere conceder, pero usted no se ha lanzado en fe. Está esperando que el Señor lo saque y lo mueva para que se pueda lanzar en fe. Vaya y hágalo, que es lo que el Señor está esperando. Es como un don. La fe es el don que el Señor nos da, el cual lo da el Espíritu Santo, quien empodera y equipa. Cuando Dios lo manda a usted a hacer algo, Dios a usted lo empodera y lo equipa para hacer lo que tiene que hacer. Usted solamente déjese usar y Dios hará el milagro. Ser constantes. ¿Qué significa? Constancia es perseverancia en las pruebas, en las circunstancias, en las adversidades y en el llamado. Una persona constante es inamovible, es decir, no se mueve en sus emociones, en sus pasiones y en sus deseos. Es inamovible en Cristo porque está sobre la roca. Esa persona se lanza en fe y sabe quién lo respalda, el Espíritu Santo. Él es el que lo respalda. Miremos lo que nos dice en Hebreos capítulo 11, 8 al 10. Hebreos 11, del 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Increíble cómo Abraham, Dios lo saca de su zona de confort y le dice, vete del lugar donde estás. Y él se va, y dice la palabra que él se va sin saber a dónde. Pero él se va confiado en la promesa. Se ha confiado en la palabra. Hay personas que Dios le ha dicho, salga de ese lugar. ¿Para dónde me voy a ir? ¿Y plata de dónde? ¿Y con quién? ¿Y dónde me voy a meter?
y Dios se lo dijo. Si Dios le dijo, hágalo. Si Dios le dijo, Dios lo respaldará. Si Dios lo dijo, Él lo equipará. Si Dios lo dijo, Él usará a la persona que usted menos pensará para usarlo y para bendecirlo en su vida. Pero hay personas que ni siquiera lo hacen, ni siquiera hacen el intento de salir, ni siquiera hacen el intento de caminar para ir a hacer la obra, ni siquiera hacen el intento de salir a hacer lo que el Señor les mandó y quieren que el Señor les dé lo que están pidiendo. No lo va a hacer, no lo va a hacer, porque en su misericordia lo quiere usar es a usted. Hay muchas personas que le dicen al Señor, Señor, yo quiero hacer la obra, y cuando les dicen que toca ir a tal parte, toca ir a orar por tal persona, Señor, heme aquí, pero envía al de allí. No van, porque tienen un argumento, porque les da temor, les da miedo, sabiendo que van a ser en el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, y Él los quiere usar sobrenaturalmente. Abraham es un hombre de ejemplo, el cual por la fe fue llevado a lugares que nunca imaginó, ni nadie pensó que el Señor lo llevara allá. Pero el Señor lo movió y lo sacó de su zona de confort, y él no lo dudó, salió y lo hizo, y Dios lo respaldó. Aún cuando dice que Abraham esperaba una ciudad con cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios, o sea, esa ciudad la encontraría en el reino que Dios preparó. Mi estimado hermano, es el tiempo de que usted se vuelva una persona firme. Cuando el Señor me daba esta palabra, la firmeza, me hablaba de la firmeza que debemos tener en todos los aspectos. Pero para que usted sea una persona con firmeza con su esposa, con su esposo, en su matrimonio, en sus hijos, en los negocios, en los proyectos, en el ministerio, en el liderazgo, con los discípulos, usted debe ser una persona con firmeza primeramente en Dios. Si usted es una persona con firmeza en Dios, le puedo asegurar que el Señor lo respaldará en todo lo que usted emprenda. En todo lo que usted haga, el Señor lo hará una persona con firmeza. Porque si lo hizo con Abraham, lo hará con usted. Si lo hizo con Pablo, lo hará con usted. Si usted lee, por ejemplo, el discípulo de Pablo, Timoteo, una persona con firmeza, que aún así Pablo lo dejó al liderazgo de diferentes iglesias. Y él veía cómo el Señor lo respaldaba a Timoteo. ¿Por qué? Porque él tenía la firmeza en Dios. Hoy voy a orar por las personas que aún no se han afirmado. Por esas personas que no están firmes, que todavía fluctúan, que todavía dudan, que todavía andan con la incertidumbre, que todavía andan con la zozobra. Es que en tal iglesia, es que tal líder, es que tal pastor. Y hay personas que yo he conocido y he hablado que han estado en tantas iglesias que, como yo le decía a esa persona, usted parece hijo de Julio Iglesias, de iglesia en iglesia. ¿Así es usted en su trabajo? ¿Están en 7, 8, 9 trabajos? Porque si usted está así, por eso es que no me fruta. Porque usted tiene que primero echar raíces en un solo lugar. Si usted echa raíces en ese solo lugar, de ahí podrá avanzar hacia otros lugares. Pero mi estimado hermano, yo lo invito para que esa firmeza usted primero lo ubique y la encuentre en Dios. Lo invito a que si hace mucho tiempo no hace un ayuno, métase en ayuno. Métase en ese tiempo de ayuno, pero métase para buscar la presencia del Señor. Métase con la oración y con la palabra, clame y pídale al Señor. Porque si Jesús hacía ayunos, si Jesús oraba, si Jesús intercedía, si Jesús buscaba al Padre, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque siempre tenemos una excusa. Hay personas que me dicen, es que tengo gastritis, es que me duele el estómago, es que me duele tal cosa. Eso es falta de ayuno. Cuando usted hace ayuno, automáticamente esas dolencias, esas enfermedades se le va. Todo dolor se va de su vida. Pero usted tiene que ser una persona firme, no debe ser inestable, inconstante. Porque la palabra de Dios dice que es inconstante en todos sus caminos. Lo invito para que usted sea una persona firme, determinante. Como les decía en un comienzo, lo que dice la palabra en Job 22:28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Perdone que le diga, ¿usted qué le interesa si esa otra persona no se ha determinado? Si su esposa no se ha determinado, si su esposo no se ha determinado, si sus hijos no se han determinado, hágalo usted, porque el Señor quiere usarlos a usted en cambio. Que vean el cambio a través suyo y le puedo asegurar que esa otra persona se va a determinar.
Padre, hoy colocamos a cada una de estas personas delante de ti. Oramos, Señor, aún por los que son inconstantes, por los que son inestables, por los que son inseguros, por los que viven fluctuando en sus pensamientos, por los que viven fluctuando en sus palabras, en sus sentimientos. Oro, Señor, aún por personas que han sido rechazados, que han sido abandonados, que han sido ultrajados, aunque han sido violados, aunque han sido maltratados por sus líderes, por sus pastores, aún en la iglesia, por lo que les han abandonado. Oro por esas personas, Señor, que tú los hagas personas determinantes, firmes, constantes a partir de ahora. Háblales, Señor, háblales a través de la palabra, dales amor por la palabra, avívase fuego en sus corazones por la palabra, Señor, y que ellos te busquen a ti, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Oro para que tú le hables en sueños, les hables en visiones, Señor, y dale determinación. Hay personas que están buscando una respuesta de Dios y hoy el Señor te tiene esa respuesta. El Señor ya te ha hablado y te ha dicho varias veces, y es el tiempo de que te determines, es el tiempo de que seas una persona de firmeza, es el tiempo de que tomes una decisión. Tómela porque el Señor te lo está diciendo y es el tiempo que tome esa decisión y hágalo, porque el Señor lo va a respaldar en lo que usted está pensando, en lo que usted le está diciendo. El Señor es el tiempo, ya no le pida más, ya no le pregunte más, tómelo y hágalo, y le aseguro en el nombre de Jesús que Él mismo lo respaldará, porque Él mismo le dio la palabra y usted tiene que ser esa persona determinante y constante a partir de hoy. Hoy oro, Señor Jesús, que tú quites aún telarañas en su mente, en su corazón, en sus ojos, aún voces que han venido, les ordeno, salen ahora y se van en el nombre de Jesús, se van al abismo y se pudren en el poder de la sangre de Cristo. Y declaro, Padre, que tú les das claridad, les das convicción, les das firmeza, les das transparencia, les das fidelidad, les das sujeción, les das obediencia, les das excelencia, les das perfección a través de la palabra. Y oro, Señor, para que su palabra, la palabra tuya, sea revelada a su vida, a sus corazones a partir de ahora. Hoy los coloco delante de ti. Oro, Señor, que tú les hables a partir de ahora en el nombre de Jesús. No los dejes en paz para que ellos hagan un cambio radical en sus vidas a partir de ahora. Padre, hoy oro y te lo pido en el nombre de Jesús. Oro aún por personas, Señor, personas que están adoloridas, personas que les duele su cuerpo, aún dolencias que no saben de dónde vienen, aún enfermedades que no conocen, aún enfermedades que el médico no sabe de dónde viene esa enfermedad. Hoy le hablo a ese espíritu de enfermedad, hoy le ordeno, suelta ese cuerpo ahora y se va al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro, decreto que es libre en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la palabra de Dios dice que el Señor vino para traer libertad, que les dice en Juan 10:10, dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesús vino para traer libertad, para traer redención, para traer sanidad, para traer restauración, para traer paz. Y declaro libertad a partir de ahora y declaro sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay personas que tienen que ir a hablar con otra persona, hágalo, hágalo. Tiene personas que tienen que ir a pedir perdón, hágalo. Es el tiempo. Es el tiempo que vaya y le pida perdón. Es el tiempo que se reconcilie con ese familiar. Es el tiempo de que le hable a ese familiar. Es el tiempo de que se reconcilie con su esposa. Es el tiempo que se reconcilie con su esposo. Ya no debe haber más división. Ya no debe haber más contienda. Debe haber esa unión. Porque la palabra de Dios dice que Jesús vino a traernos el amor del Padre. Dice que bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es habitar en amor. Hoy lo invito, mi estimado hermano, que el amor de Jesús florezca a través de su vida, su matrimonio, sus hijos, su ministerio, su liderazgo, a través del corazón. Y florece a partir de ahora en el nombre de Jesús. Hoy bendigo sus vidas, bendigo su entrar y bendigo su salir. Oro al Señor para que esta semana que viene sea una semana de respuestas, sea una semana de milagros y prodigios a través de su vida. Y lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Mi estimado hermano, continuemos con la alabanza y la adoración.